La violencia en Tabasco ha venido incrementándose en los últimos años de la actual administración. Los índices y las estadísticas que señalan diversas instituciones sobre la gravedad del problema son alarmantes. La violencia contra la mujer en el Estado ha alcanzado cifras récord debido a la incapacidad de las autoridades, a la corrupción del sistema de justicia del Estado y a la falta de voluntad del gobierno por hacer justicia en los casos donde las mujeres son víctimas de violencia. Tabasco, un Edén violento para las mujeres. Pues yo sufría de maltrato intrafamiliar, pues él maltrataba a mis hijos con golpes. Los empujaba, el niño más grande quería jugar con él, lo empujaba, se la pasaba viendo televisión, a mí me tomaba la fuerza. La situación de la violencia contra la mujer es un fenómeno que lamentablemente año con año va en incremento en el Estado. Aquí lo podemos percibir a través de las asesorías que brindamos. Se han incrementado de manera considerable los casos de violencia contra la mujer, donde la mujer es víctima de agresiones físicas, sexuales, económicas por parte de su pareja, casos de feminicidio que lamentablemente yo creo que este año vamos a superar las cifras del año pasado, casos que nos indican pues que en Tabasco la violencia contra la mujer cada año va a la alza, y pues que eso motivó a que el CODEUTAP en el mes de marzo solicitara la declaratoria de alerta de violencia de género a la CONAVIM, que depende de la Secretaría de Gobernación, pues porque creemos es necesaria para combatir y disminuir y de ser posible erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Por eso se hizo esta solicitud, porque sí es alarmante el número de víctimas de violencia y de feminicidios. Y acudí a la fiscalía. La fiscalía de un principio que yo declaré, puse mi demanda, no me dieron la orden de protección. De hecho, acudí con las personas que me apoyaron, fueron conmigo y ni así tampoco me la dieron. Yo fui hasta Nacajuca con el juez de control para que a ver si así me apoyaba más. Y fue como me la dieron, pero a mí me dieron una orden de protección no para mi casa. Yo me salí de mi casa porque él es muy violento, el hombre me amenazó de muerte. El año pasado, del 2015, con pistola, y este 2016, el 16 de septiembre me estaba ahorcando. Yo agarré, acudí a la... En el discurso, las autoridades tratan de negar la realidad que se vive en el Estado, argumentando que la violencia contra la mujer y los casos de feminicidio se mantienen en los mismos niveles o que van a la baja, que si bien es cierto que hay un incremento en la denuncia, ellos atribuyen de que eso es que ya hoy existe una cultura de denuncia en el Estado, pero eso es la percepción que ellos tienen, una percepción errónea, equivocada, porque nosotros sabemos que no es así, que si hay más denuncias es porque hay más violencia contra la mujer, y que efectivamente no vamos a negar de que diferentes instituciones, y al igual que nosotros como organización, hemos luchado para tratar de crear una cultura de la denuncia en el Estado, y que quizás eso se vea reflejado, haya contribuido, pero también al ver cómo actúan las autoridades en el Estado, cuando vemos que para una mujer alcanzar la justicia en el Estado es solamente un ideal, un sueño, pues vemos que esa cultura incipiente pues está en riesgo de desaparecer, porque las mismas autoridades, en vez de fomentarla a través de una atención esmerada hacia las víctimas, constantemente escuchamos denuncias de mujeres que se quejan de que no son atendidas, de que no se les administra justicia en las agencias de los ministerios públicos, mujeres que han sido atacadas sexualmente, que son delitos graves,
Hoy, después de meses de que se cometió el delito, piden justicia ante la autoridad, y la autoridad, el Ministerio Público de la Fiscalía, en vez de actuar, lo que hace es que los somete a todo un proceso de desgaste para con ello obligarlas a que desistan y que dejen sus casos. En muchos otros casos, la autoridad, aún sabiendo que son delitos considerados graves y que nuestra propia legislación tiene prohibido la conciliación en estos delitos, ellos proponen, incitan a la víctima a llegar a un arreglo con el agresor, cuando pues la ley lo prohíbe. Y es preocupante que la misma autoridad, por no tener que trabajar, lo que procura es que la víctima le otorgue el perdón al agresor. Y pues ya hemos tenido casos en donde por esa causa ha habido un desenlace fatal, ¿no? Casos que inician como una violencia familiar y que al final terminan en un caso de feminicidio, precisamente porque en un primer momento la autoridad, la Fiscalía, el Ministerio Público, en vez de sancionar al agresor, le pide a la víctima le otorgue el perdón. La víctima le otorga el perdón, el agresor vuelve a reincidir, pero ahora con mayor severidad, y ocasiona o ha ocasionado en muchos casos la muerte de la víctima. Entonces, es preocupante cómo el Ministerio Público no actúa. Testimonios que hemos recabado demuestran de que en Tabasco, en la Fiscalía, la autoridad o la justicia está a la venta al mejor postor, tiene precio. Cuando los ministerios públicos se encuentran ante un caso grave de violencia contra la mujer, ya sea sexual, psicológica, física, reciben dinero por parte del agresor, ellos hacen todo lo de su parte para tratar de protegerlo, ¿sí? Incluso someter a la víctima a procesos de desgaste para que desista, o si no, ya de manera descarada le proponen a la víctima llegar a un arreglo con el agresor, cosas que la ley prohíbe. Pero cuando vengo siempre me entretiene, me hace que si todavía, que se aguanta, que no sé qué cosa, que si no hay nada. No sé por qué motivo, porque no me ven dinero, no me hacen justicia. Ve el día que fue la licenciada conmigo y de usted. ¿Acaso nos querían atender? Con perdón de la palabra, la licenciada Ana, la licenciada Gabriela y la licenciada Liliana haciéndose pendeja que no me querían dar ni la orden de protección. ¿Ah? Pero para el hombre sí lo hay. ¿Cómo es posible que la autoridad rapidito le tiren el dinero y decir nada? Y para los humildes, los inocentes, no hay justicia. Ahí donde yo me pongo a dónde está la autoridad para defendernos a las mujeres, nosotros de mujeres que somos maltratadas tanto de los hombres como de los hombres, así que abusan de los niños menores de edad. ¿A dónde está la justicia que nos apoye? Sino al contrario, si no nos ven dinero, no nos apoyan. A pesar de saber de todos los problemas que le niega. Y me dieron la orden de protección, y aún esa persona, sabiendo de la orden, fue a molestarnos ese sábado. ¿Qué consiste la orden? Que no se nos puede acercar, y fue lo primero que hizo. Y lo que me decía cuando vivía yo con él era de que pues a él la ley le valía, que a él no le hacía nada, porque ya había tenido muchas demandas, porque es uno del pandillero. Ya había tenido muchas demandas y como no le hacían nada, él así decía. Y aún teniendo una copia de ese documento que no se me podía acercar, él fue ese sábado a la casa. Son varias cosas. Una, yo creo combatir la corrupción al interior de los ministerios públicos, facilitar el acceso a la víctima hacia la justicia, es decir, que la víctima pueda o tenga un mecanismo que le permita denunciar y dar seguimiento a su caso sin que esto repercuta en su economía y en sus tiempos, ¿no? Otra cosa es cumplir lo que la ley dice. O sea, no hay mucho por inventar. Existe en el Estado la legislación penal. En la legislación penal se señala muy claramente cuáles son las sanciones, cuál es el procedimiento para este tipo de violencia. Entonces es cuestión de aplicarla nada más. Y otra, también la ley contempla cuáles deben de ser los mecanismos que el Estado debe de implementar para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
en el Estado, aparte de que a nivel federal existe una ley general, en el Estado existe una ley estatal de las mujeres con una vida libre de violencia. Ahí viene un catálogo de acciones que el gobierno del Estado tendría que realizar, un catálogo de qué se debería construir, qué infraestructura debería de crear el Estado para garantizar el respeto a los derechos de la mujer. Por ejemplo, lo de crear los dichosos refugios, los de crear agencias especializadas, con perspectiva de género, por supuesto. Yo creo que eso ayudaría mucho, y que también se contemple en nuestra legislación estatal, en nuestra legislación local, sanciones para aquellos funcionarios encargados de administrar justicia y que no lo hacen de manera efectiva. Yo creo que eso ayudaría a combatir la impunidad, pues porque desgraciadamente hoy en día, si un funcionario es sorprendido en actos de corrupción a la hora de ejercer sus funciones, pues lo único que pasa es que, si bien les va, a la víctima le hacen una llamada de atención, una amonestación pública, pero o ya en el peor de los casos, una destitución. Pero su acción u omisión ocasiona un daño contra la persona, contra la víctima. Entonces deberían de haber sanciones más severas, como por ejemplo fincar algún tipo de responsabilidad penal si es que le existiera, pero que se diera realmente seguimiento para que se castigue al funcionario. Yo creo que esa sería una manera importante de combatir la corrupción al interior de las fiscalías. El hecho de que si un funcionario de la fiscalía se demuestra que incurrió en actos de corrupción o de omisión a la hora de impartir justicia, se le finque responsabilidad penal. Pero es muy difícil porque, pues, al final de cuentas es la fiscalía quien se encarga de sancionar, y pues ellos mismos no se sancionarían, ¿no? Sería como un círculo vicioso, una burla, esperar que la fiscalía se sancionen, en la fiscalía se sancionen a ellos mismos. Pues yo digo de que algunas mujeres que no se atreven a denunciar a sus maridos que las tratan mal, pues yo creo que es por lo mismo, porque no hay una ley que está en lugar de nosotros, que nos está apoyando. Pues así hasta yo tendría miedo de ir a demandar a esa persona. Pues si sé de que la autoridad no me va a hacer caso y esa persona va a seguir lastimándome, yo no iría a demandar. Y pues creo que eso está muy mal. Si vamos a pedir ayuda, es para que nos ayuden y nos protejan de esa persona que nos está haciendo daño. Los anteriores testimonios demuestran que el acceso a la justicia para las mujeres en el estado de Tabasco es un sueño. Por lo tanto, queda mucho por hacer desde la sociedad civil para lograr garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado.